Bien, entonces empecemos un poco con la clase de hoy. Es sobre psiconeuroinmunoendocrinología, ¿sí? Y la pregunta inicial que me parece que está bueno hacerse es un poco qué es esto, ¿no? ¿Qué es la psiconeuroinmunoendocrinología? Y es básicamente una rama de la medicina que estudia la interrelación entre tres sistemas, ¿sí? Entonces, estos tres sistemas son el psíquico-neurológico, el inmunológico y el endocrino. Ahora, es importante conocer esta interrelación por distintas razones que luego voy a mencionar, esta es mi opinión más que nada, pero lo interesante a tener en cuenta es también cómo se sabe que estos tres sistemas están interrelacionados, ¿no? Bueno, a nivel químico tenemos que entender que cada uno de estos sistemas tiene distintos medios de comunicación a nivel celular, ¿no? Y liberan distintas sustancias que funcionan como comunicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, como lo indica el esquema, los órganos que conforman el sistema endocrino, que un poco estuvimos hablando el sábado pasado, en las clases de distintos ejes endocrinos, bueno, los órganos del sistema endocrino liberan hormonas, ¿sí? Ese es el medio de comunicación de este sistema. Mientras que los órganos que conforman el sistema psíquico-neurológico liberan neurotransmisores, que acá lo marqué como NT, ¿sí? Y por otro lado, el sistema inmunológico libera citoquinas e interleuquinas como sus medios de comunicación, como acá lo indica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que estos mediadores de comunicación están efectivamente llegando a los otros sistemas y se están comunicando con ellos? Bueno, básicamente a nivel químico hay una evidencia de esto y es que los órganos de los tres sistemas todos tienen receptores para todos los mediadores de comunicación. O sea, por ejemplo, una glándula del sistema endocrino tiene receptores para neurotransmisores provenientes del sistema psíquico-neurológico y tiene receptores también para citoquinas e interleuquinas, todas que provienen de los órganos del sistema inmunológico, ¿sí? O sea, la base son los receptores que están en todos estos órganos, que evidencian que todos los mediadores de comunicación ejercen un efecto en otros órganos de otros sistemas. Y eso evidencia la interrelación entre todos. Y ahí es donde para mí radica la importancia del estudio de la relación, ¿no? Que a esto voy un poquito en esta diapositiva, ¿no? ¿Para qué sirve saber la interrelación entre estos sistemas? Bueno, en mi opinión, es para hacer un abordaje causal y holístico del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Que acá ya hablando más de un futuro, ¿no? El día de mañana, si somos profesionales de la salud y viene un paciente con un determinado motivo de consulta, sabemos que detrás de ese motivo de consulta la verdadera causa puede radicar en, en distintos sistemas, no solamente en el motivo de consulta puntual. Por ejemplo, un dolor de cabeza. Está bien, puede estar relacionado con algo psíquico neurológico, pero eso va a tener una repercusión a nivel endocrino, a nivel inmunológico también. Entonces es muy importante para mí hacer un abordaje holístico de la causa del por qué viene el paciente hoy a la consulta. Y a partir de eso, obviamente, si sabemos el por qué y lo tratamos, el tratamiento va a ser mucho más efectivo. Obviamente, un médico esto no lo puede hacer solo, necesita hacer una interconsulta y trabajar de forma interdisciplinaria y en esta forma llegar a la causa y poder justamente abordar de forma integral al paciente. Y bueno, como segundo punto, creo que tiene una cierta utilidad personal. O sea, yo cuando estaba leyendo estos contenidos, sobre todo, bueno, ya vamos a ir viendo un poquito en relación a los efectos del estrés en los tres sistemas. Creo que hablo por todos cuando digo que alguna vez hemos experimentado alguna situación de estrés, sin ir más lejos, cuando rendimos un examen. Y creo que es interesante saber lo que eso genera, sí, a nivel de los tres sistemas y también cómo podemos un poco cambiar justamente nuestra forma de abordar ciertas situaciones para que no tenga repercusiones patológicas y que sea algo fisiológico, ¿no? Bien, ¿cómo va a estar estructurada la clase? Les cuento esto porque primero puede ser que parezca un poco segmentado, pero al final la vamos a relacionar todo lo que vemos y va a tener un sentido, ¿no? Entonces, primero vamos a describir cada sistema por separado, ¿sí? Los tres que mencionamos recién. Y después vamos a empezar a ejemplificar su interrelación. O sea, el estrés es el ejemplo perfecto en el cual vamos a poder ver cómo se relacionan los tres sistemas y cómo, si se afecta a uno, ya se afectan los otros, ¿sí? Y bueno, por último, vamos a abordar lo que es conocido como un término de fenotipo vulnerable o resiliente, que ya vamos a ir viendo un poquito lo que significa, pero es básicamente
cómo una persona aborda una cierta problemática y si eso puede o no ser algo estresante y la reacción que eso puede generar sea esta fisiológica o patológica, ¿sí? Bien, entonces arranquemos. Vamos a empezar describiendo cada sistema, ¿sí? Bien, entonces, primero, el sistema psíquico, ¿sí? Está formado fundamentalmente por 3 circuitos, vamos por parte. Bueno, el primer circuito es el circuito límbico, tiene una función fundamentalmente de memoria, aprendizaje y una cierta interrelación con lo emocional, ¿sí? Y está formado anatómicamente por hipocampo, amígdala, septum o área septal, la comisura anterior y los ganglios basales límbicos, ¿sí? Entonces, por un lado, el hipocampo contiene la memoria que se llama filogenética afectiva. Ahora, ¿qué significa filo? Filo significa especie. Entonces, cuando hablamos de una memoria filogenética, es justamente la memoria de la especie. ¿A qué nos referimos con esto? Es básicamente la memoria instintiva, el instinto de supervivencia que caracteriza a la especie, ¿sí? Y en lo afectivo, acá el ejemplo clásico es el apego, ¿sí? El apego es la evidencia básica de que nuestra especie necesita interrelacionarse afectivamente con otro ser como un método de supervivencia, ¿sí? Ya no estamos hablando necesariamente de algo individual, sino de algo general, de la especie en sí, ¿sí? A diferencia de lo que viene ahora, que es la amígdala, ¿sí? La amígdala también es una estructura que contiene la memoria filogenética, pero también la, la ontogenética, ¿sí? Que es básicamente la memoria individual de ese individuo en particular. Entonces, combinamos la filogenética, que es una memoria de la especie, con la memoria que es de ese individuo en particular, ¿sí? Es decir, contiene las experiencias que ese individuo vivió, cómo las experimentó, cómo las afrontó y las resultantes de ese afrontamiento, ¿no? Bueno, ¿yo viví esta situación antes? ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo la afronté antes? ¿Me resultó algo bueno esa forma de afrontarlo o no? Bueno, ¿voy a repetirlo o no? Según toda esta capacidad de memoria, el individuo tiene una capacidad de aprendizaje también, obviamente. Y obviamente también este segundo punto que menciona en la diapositiva es el miedo condicionado, que no es lo mismo una persona que haya experimentado una cierta situación y haya tenido una consecuencia displacentera, que obviamente cuando vea la misma situación o algo similar, le surja un cierto estrés, un cierto miedo que está condicionado por experiencias previas, ¿sí? Que quizás a otro individuo no le genera lo mismo. Acá un ejemplo que se me ocurrió cuando lo estaba armando un poco de la idea, es básicamente cuando, por ejemplo, un alumno rinde un examen con un profesor y otro también con el mismo profesor, uno aprueba y el otro desaprueba. Bueno, uno va a tener un miedo condicionado a ese profesor en particular. Lo va a ver pasar por el pasillo, que capaz agarra su libreta y ya empieza a tener reacciones como aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia respiratoria, una situación estresante, un miedo condicionado por una situación previa vivida que no fue experimentado, o sea, experimentado como algo placentero. Mientras que el otro que aprobó, capaz lo ve pasar con la posibilidad de que agarre su libreta, pero no tiene esas reacciones, ¿no? Entonces ahí es donde está interviniendo la amígdala, comparando situaciones actuales con situaciones pasadas y viendo cómo fue la repercusión de eso en uno, ¿sí? Bien. Después, el área septal, bien, que acá tenemos, bueno, está conformada por el fornix, el cuerpo calloso y las fibras de asociación, que fundamentalmente se encarga, junto con la comisión anterior, de interrelacionar ambos hemisferios, ¿sí? Es fundamentalmente eso, y los ganglios basales límbicos, ¿sí? Que tienen una función, que quiere neuropsíquica, ¿sí? De regulación del tono, fundamentalmente motor, y cuando estos están alterados se ven enfermedades como la enfermedad de Parkinson, que sabemos que el tono motor está alterado. Pero ¿por qué dije neuropsíquico? Porque tiene un cierto, o sea, se ha visto que tiene una función neuropsiquiátrica, los ganglios basales límbicos, porque cuando están afectados no solo podemos tener enfermedades como Parkinson, sino también sabemos que se interrelaciona con enfermedades como depresión, psicosis. Entonces, ante esta evidencia de lo que ocurre ante una alteración del ganglio basal, entendemos que también tiene una función psíquica, ¿sí? Bien. Bien, después el segundo circuito que conforma el sistema psíquico es el circuito paralímbico, ¿sí? Está formado por distintas cortezas y por el cerebelo. Vamos a empezar con la primera, que es la corteza basolateropolar y entorrinal. Es la corteza que interrelaciona, ¿no? Lo sensorial
con lo emocional. O sea, lo que yo percibo con un sentido, sea por ejemplo el olfato, el gusto, la vista, el tacto, algo que percibo con un sentido, con un factor emocional. Por ejemplo, un cierto olor o una cierta textura que palpo me hace recordar a un lugar, a una persona, y eso me genera una sensación de placer. Bueno, eso se relaciona o está, digamos, anatómicamente constituido a nivel de la corteza vasolateropolar, ¿sí? Luego, la corteza orbitaria tiene una función más bien inhibitoria, ¿sí? Inhibitoria de que de las reacciones instintivas que tendríamos ante una reacción de estrés, bueno, las inhibe en cierta forma y nuestras reacciones pasan a ser socialmente aptas. Digamos, esa es la función de la corteza orbitaria, ¿sí? Luego, la corteza prefrontal tiene una función más bien de racionalización de las experiencias vividas, ¿sí? Luego, las cortezas asociativas, como les digo siempre, hay una interrelación entre ambos hemisferios, ¿sí? Y luego el cerebelo, por último, regula el tono de respuesta motora ante esta situación estresante también, ¿sí? Bien. Por último, el circuito pineal, que también forma el sistema psíquico, es un circuito que básicamente actúa como transductor, es decir, transforma una energía en otra. ¿Por qué digo esto? Porque empieza el circuito en las células ganglionales retinales, ¿sí? O sea, en la retina, que son fotorreceptores básicamente, que son estimuladas ante justamente un estímulo lumínico, ¿sí? Ante la luz. Ante esto se produce una conducción del estímulo hacia el hipotálamo, específicamente del núcleo supraquiasmático, ¿sí? Y luego el estímulo pasa a llegar a la glándula pineal, que libera melatonina, serotonina y noradrenalina, y básicamente lo que hace fundamentalmente este circuito es coordinar el ritmo circadiano, ¿sí? Del individuo con los ciclos día-noche externos, digamos, ¿no? Coordinar según los periodos de luz, los periodos de sueño y vigilia del individuo, ¿sí? ¿Y por qué dije que actúa como un transductor? Bueno, porque transformamos un estímulo lumínico en un estímulo químico que termina siendo noradrenalina, melatonina, ¿sí? Básicamente eso. Bien, y ahora seguimos. Bueno, un poco ya estuvimos hablando del sistema neurológico, obviamente está compuesto por el sistema nervioso central, el periférico, los nervios, y luego tenemos el sistema endocrino, que un poco estuvimos hablando en la clase pasada, conformada por hipotálamo, hipófisis y órganos periféricos sobre los que se ejerce ese efecto hormonal, ¿no? Y también acá, últimamente se está incluyendo, y también obviamente lo voy a incluir yo porque tiene que ver con una mirada más integral, se incluye corteza cerebral y el circuito límbico que estuvimos mencionando recién, ¿no? Que formaba parte del sistema psíquico. Ya empezamos a ver la interrelación entre todos, ¿no? Entonces, se los incluye dentro de esto porque se ha visto obviamente que desde la corteza, circuito límbico, esto ya ejerce un efecto sobre hipotálamo, hipófisis y a nivel periférico. Entonces ahora, a veces se empiezan a mencionar los ejes. ¿Se acuerdan los ejes que vimos en la clase pasada? Hipotálamo, hipófisis o, por ejemplo, adrenal. Bueno, ahora se comenzaron a llamar córtico límbico, hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Por qué? Porque se está considerando que el eje comienza desde mucho más arriba, digamos, ¿sí? Y tiene que ver con una mirada más integral. Entonces ahora me van a ir viendo en la clase que yo siempre arranco de la corteza. Córtico, límbico, hipotálamo, hipófisis y sigo bajando, ¿sí? Bien. Por último, el sistema inmunológico. O sea, acá no me quiero detener demasiado en cuestiones muy finas, pero lo fino que sí voy a mencionar tiene una utilidad porque después lo vamos a interrelacionar todos, ¿sí? Vamos a ver cómo el estrés, por ejemplo, puede afectar a la inmunidad, ¿sí? Entonces, para entender eso bien a nivel químico y celular, quizás sí nos tenemos que meter un poco finos, pero tampoco voy a hacerlo fino siempre, ¿sí? Bien, entonces, primero me gustaría mencionar un poquito las propiedades del sistema inmunológico, ¿no? Bueno, una de ellas es la tolerancia. ¿A qué me refiero con esto? Vamos por partes. El sistema inmunológico tiene la función de proteger al individuo de noxas o agentes estresores externos, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el sistema inmunológico para decir, bueno, esto es externo, esto es interno y esto lo tengo que proteger? Por medio de esta propiedad que tiene de tolerancia, ¿no? La tolerancia es lo que le da esa capacidad de detectar lo que es propio, ¿sí? Que lo vamos a tolerar, versus lo que es ajeno, que eso no se debe tolerar y justamente hay que evitar que esa noxa afecte a lo que
es el organismo en sí mismo. Esa es la propiedad de tolerancia, ¿sí? Tolerancia de lo propio, intolerancia de lo ajeno. Luego también tiene una propiedad de memoria, ¿sí? Que tiene que ver también con la tolerancia que estuvimos mencionando. Todo aquello que fue ajeno, ante lo cual yo reaccioné de una determinada manera, me refiero yo como el sistema inmunológico, ¿no? Todo aquello que fue considerado una noxa, ante lo cual hubo una cierta reacción inmune, bueno, yo esa reacción inmune la recuerdo, yo recuerdo a esa noxa y voy a repetir la misma reacción inmune, incluso de una forma más efectiva, para evitar una reinfección, por ejemplo, para evitar una reincidencia de esa noxa sobre este individuo, ¿sí? Esa es la capacidad de memoria. Y por último, la propiedad de especificidad tiene que ver con, bueno, esta noxa en particular antes actuó sobre este individuo. Entonces, frente a esta noxa en particular, yo actué de esta manera y voy a actuar de esta determinada manera y no de otra, ¿sí? Y yo no voy a reaccionar frente a otra noxa de igual manera, ¿se entiende? Entonces, tiene que ver con detectar algo en particular y reaccionar de una forma particular frente a esa noxa. Bien, entonces esas son tres propiedades importantes del sistema inmune, ¿sí? Y acá vamos a hablar un poquito en términos generales de la respuesta inmunológica. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando esa noxa o ese antígeno supera las barreras iniciales? Bien, entonces vamos por partes. Primero, un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es una sustancia o toda sustancia que sea capaz de desencadenar una respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, puede ser desde un microorganismo, ¿sí? Puede ser un virus, una bacteria, un parásito, pero también puede ser un cuerpo extraño, también puede ser una célula neoplásica, ¿sí? Pueden ser distintas cosas que desencadenen una respuesta inmunológica. Entonces, una vez que este antígeno supera las barreras iniciales, se desencadenaría efectivamente la respuesta inmunológica. Entonces, las barreras iniciales que no deberían ser superadas son la piel, el movimiento ciliar del aparato respiratorio, ¿sí? El pH gástrico bien ácido y las lisosimas, que son enzimas justamente encargadas de lisar la noxa, que están en saliva, que están en lágrimas. Entonces, en teoría, estas serían barreras que inicialmente podrían combatir al antígeno. Pero si luego el antígeno las supera, bueno, ya ahí sí se va a activar la inmunidad, ¿sí? Inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Yo, si bien las puse en este orden, ¿sí? Parece que primero viene la innata y después la adaptativa, no es tan así. Ocurren de forma sincrónica, o sea, al mismo tiempo empiezan la inmunidad innata y adaptativa. Pero se ven los efectos de la adaptativa más tardíamente. Por eso la puse después. Pero sepan que son sincrónicos, ¿sí? Empiezan al mismo tiempo. Después, por otro lado, vamos a empezar a mencionar un poquito los componentes de la inmunidad innata. Sí, son básicamente celulares y humorales. Los componentes celulares son los leucocitos, polimorfonucleares, y los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Los macrófagos también y las células NK o natural killers. Mientras que los componentes humorales, que están disueltos en plasma, ¿sí? Circulando, son la proteína C reactiva y las proteínas del complemento, ¿sí? No me detengo demasiado en esto, les repito, porque no es tan relevante que sepan qué función tiene cada uno, ¿sí? Solo saber que están compuestas de esta manera. Y luego tenemos la inmunidad adaptativa, que se conecta con la inmunidad innata por medio de las células dendríticas. Entiendo que esto no se entiende ahora, pero en el próximo esquema lo van a entender, cómo la inmunidad innata y la adaptativa se relacionan gracias a estas células dendríticas que cumplen una función determinada, ¿sí? Ya ahora se los voy a explicar. Y la inmunidad adaptativa, les decía, está compuesta por componentes celulares, que son los linfocitos, los B y los T, y componentes humorales, que son los anticuerpos, ¿sí? Bien. Entonces, repito, los anticuerpos están circulando en el plasma, ¿sí? Por eso humorales. Entonces, ¿cuál es la respuesta clave de la inmunidad innata? Bueno, es la inflamación. Esta respuesta de vasodilatación, aumento de permeabilidad local del tejido conectivo puntual en el que está esa noxa, ese antígeno. Bien, y toda esta reacción de inflamación ocurre fundamentalmente gracias a tres citoquinas: interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Son las más importantes, digamos, de la inflamación y son liberadas fundamentalmente por los macrófagos, pero obviamente hay un montón de citoquinas e interleuquinas circulando que contribuyen a la inflamación, ni hablar. Pero estas son las más importantes y que también tienen una interrelación con los otros sistemas que vamos a ir viendo después. Y fíjense, acá ya se empieza a ver un poco cómo algo del sistema inmune puede impactar en algo a nivel, por ejemplo, neurológico, ¿sí? Por un lado, estimula una mayor producción de prostaglandinas, ¿sí?
que esto ejerce un efecto a nivel del centro termorregulador, aumentando la temperatura corporal, pudiendo generar fiebre tranquilamente, ¿sí? Y también va a producir una activación del eje, acá empezamos a usar los términos, corticolímbico, hipotálamo, hipófiso, adrenal, ¿sí? O sea, el que va a terminar liberando cortisol, así que también lo vamos a ver después con estrés, ¿sí? Bien, entonces ya se empieza a activar, fíjense, algo a nivel neurológico, por algo inmunológico. Bueno, eso tendrá una repercusión a nivel psíquico, a nivel endocrino. Vamos bien. Bien, a nivel hepático estimula la producción de proteínas de fase aguda y de proteínas del complemento que ya fueron mencionadas antes como componentes humorales de la inmunidad innata. Fíjense cómo se va promoviendo la inmunidad innata en sí. Luego a nivel óseo, a nivel de la médula ósea específicamente, se estimula una mayor producción de leucocitos. Y a nivel muscular, bueno, se puede estimular una cierta lipólisis o una pérdida de masa muscular, esto es más a largo plazo, como consecuencia de algo inflamatorio, ¿no? Bien, entonces, bueno, acá en el recuadro inferior mencioné lo mismo que les dije recién, que las dos inmunidades ocurren al mismo tiempo, pero la innata se ve antes, digamos. Bien, acá vamos a empezar a entender la interrelación entre la inmunidad innata y adaptativa. Fíjense, vieron que yo les dije que las células dendríticas conectaban ambas inmunidades. Bueno, acá tenemos el antígeno, ¿sí? Y el antígeno va a ser captado por esta, que es una célula dendrítica, por eso puse CD, ¿sí? La célula dendrítica capta el antígeno en su membrana y justamente ocurre lo que dice en la diapositiva, un procesamiento del antígeno, ¿sí? Lo incorpora, lo empieza a degradar y una porción de este antígeno la expone en su membrana y se dirige al ganglio linfático más cercano, ¿sí? Con ese pedacito de antígeno expuesto en su membrana. Ahora, va a ir al ganglio linfático más cercano, como les digo, y ahí en el ganglio linfático, ¿qué hay? Hay muchos linfocitos T, ¿sí? Entonces, se los va a exponer a los linfocitos T, a esta porcioncita de antígeno, y a su vez, en esta exposición, va a liberar citoquinas. Citoquinas específicas, ¿según qué? ¿Por qué puse específicas? Bueno, porque es específica según el antígeno, ¿sí? Y según dónde esté el antígeno. No es lo mismo un antígeno, por ejemplo, que está a nivel de la faringe, que un antígeno que está a nivel intestinal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por un lado, citoquinas que nos van a orientar, o por lo menos que lo van a orientar al linfocito, hacia dónde está el antígeno. Y por otro lado, no es lo mismo un antígeno que es un virus, un antígeno que es una bacteria, por ejemplo. Entonces también las citoquinas específicas van a estar dando una cierta pista, ¿no? Acerca de qué es ese antígeno en particular, no solo dónde está. Entonces, acá pasamos a la flechita de abajo que dice diferenciación. Bueno, a esto me refiero con que las citoquinas específicas van a determinar un perfil de diferenciación del linfocito T, que puede transformarse en dos tipos, TCD4 o TCD8, según el tipo de antígeno, ¿sí? Y también, obviamente, las citoquinas específicas van a determinar un perfil migratorio, ¿sí? La migración, como les dije, no es lo mismo un antígeno que esté en un lugar que esté en otro. Entonces, las citoquinas específicas le van a indicar como un mapa hacia dónde se tiene que dirigir el linfocito para justamente enfrentar al antígeno, ¿sí? Bien, entonces, volviendo un poquito a lo anterior, ¿cuáles son los dos medios, si se quiere, de diferenciación del linfocito T? Se puede diferenciar el linfocito TCD4 y TCD8, y el TCD4 a su vez tiene distintos, también, ramificaciones o distintas formas en las que se puede diferenciar, por ejemplo, TH1, TH2 u otros. Repito, les estoy mencionando esto porque después va a tener relevancia, ¿sí? Entonces, supongamos que la célula dendrítica liberó mucha citoquina, por ejemplo, interleuquina 12. Bueno, este linfocito TCD4 se va a diferenciar en un perfil TH1, ¿sí? Que significa T-helper, que es como ayudante, digamos, ¿no? Entonces, este TH1 libera mucha interleuquina de tipo 2, que tiene una función de multiplicación linfocitaria, o sea, va a estimular la multiplicación linfocitaria y va a estimular la respuesta inmune a nivel periférico, ¿sí? Generando una linfocitosis, mucha cantidad de linfocitos atacando a ese antígeno, ¿sí? O sea, si se quiere, es un efecto que estimula la inmunidad, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, supongamos que la célula dendrítica liberó mucha interleuquina 4, ¿no? Entonces ahora el perfil de diferenciación del linfocito TCD4 no va a ser un TH1, va a ser más bien un TH2, ¿sí? Y a su vez, el linfocito TCD4 TH2 va a liberar interleuquina 10 e interleuquina 4, que son dos interleuquinas
que tienen un efecto más bien opuesto al anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado inhibe la multiplicación linfocitaria, no va a permitir que se produzca esa leucocitosis que dijimos recién, y por otro lado también inhibe la activación, es decir, esa función de los linfocitos, ¿sí? De destrucción de ese antígeno en particular. Repito, no me voy a poner fin en esto, pero sí saber, fíjense, como un perfil de diferenciación del linfocito TCD4 fue bien inflamatorio, bien de la respuesta inmune, que estimuló la multiplicación linfocitaria, estimuló la función linfocitaria, y el otro fue totalmente opuesto, ¿no? Todo dependiendo de las citoquinas específicas. Bien, ya estuvimos viendo un poquito cada uno de los sistemas, ¿sí? Ahora vamos a empezar a interrelacionarlos, que ya algo estuvimos viendo igual, pero bueno. Entonces, primero, me parece que, como ya dije antes, el ejemplo que está bueno para interrelacionar los tres sistemas es el caso del estrés, no solo porque creo que todos lo hemos experimentado, sino porque realmente se ven efectos a nivel químico bien fino y cómo eso repercute en lo inmunológico, en lo hormonal, ¿sí? Vamos a ver. Bien, entonces, ¿qué es el estrés? Vamos a empezar por ahí. El estrés es una respuesta que tenemos frente a un estresor, que es todo aquello que amenace la homeostasis, es decir, esa condición de equilibrio o integridad o uniformidad de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es fundamentalmente un estresor? ¿Qué es a lo que está amenazando nuestra homeostasis? Bueno, hay un componente objetivo del estrés que es innegable que algo sea estresante para mí, para todos ustedes, como puede ser situaciones puntuales objetivas. Frío extremo, calor extremo, un ayuno muy prolongado, ¿sí? O un dolor, repito, extremo. Todo esto objetivamente constituye un estresor. Está amenazando la homeostasis de nuestro organismo y no importa quién sea el individuo en particular, no hay un componente subjetivo. Ante todos, esto generaría estrés, ¿sí? Después vamos a ver si es un estrés bueno, un estrés malo, vamos a ir bien. Pero también, como decíamos recién, hay componentes subjetivos en el estrés, ¿sí? Lo que decíamos antes del profesor que pasa por el pasillo, a uno le generó un estrés, a otro no, a uno le generó una respuesta negativa, al otro no. Bueno, ahí se ve la subjetividad, la diferencia entre un individuo y otro. Está condicionado básicamente lo subjetivo por experiencias pasadas, por una situación actual global, sí, cultural, histórica y política, quizás también, y bueno, por factores genéticos, pero fundamentalmente me quiero enfocar en los primeros dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, experiencias pasadas, bueno, el ejemplo que ya mencioné del examen, o por ejemplo, situaciones de bullying, ¿sí? Ante determinadas situaciones, por ejemplo, aspectos físicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este también es un ejemplo que estuve pensando, si una persona sufrió bullying con respecto a su aspecto físico y se aproxima el verano y sabe que implica una cierta exposición corporal mayor, bueno, eso puede ya de por sí significar un estresor, ¿sí? Un factor estresante para esa persona, la estación verano que implique que tenga que realizar una exposición corporal mayor, mientras que para otra persona que nunca sufrió ese bullying, que nunca tuvo ese estímulo negativo, quizás la estación verano no le provoque esa respuesta estresante o no le sea en sí mismo un estresor, ¿sí? Entonces, por un lado, experiencias pasadas condicionan el componente subjetivo del estrés, de lo que puede o no ser considerado un estresor. Luego, la situación actual, por ejemplo, bueno, como les decía, esto tiene que ver con algo global, con la época histórica en la que estamos, que nos puede implicar o no un estrés, algo, o obviamente situaciones políticas. Por ejemplo, algo que también mencioné el año pasado, es que, por ejemplo, cuando estábamos en plena época de pandemia, fase 1, 2, bueno, una reunión social, digamos, podría ya implicar un factor estresante, algo que estaba amenazando una cierta homeostasis en nuestro organismo, porque podía implicar mayor posibilidad de contagio, y además con toda la influencia de los medios, de comunicación me refiero, y una repercusión a nivel social tan fuerte, que algo que antes era una simple reunión, por ejemplo familiar, ahora podía implicar un factor estresante por una condicionante global, ¿sí? Y social, y justamente pasó a ser de algo normal a ser un factor estresante, ¿sí? Entonces fíjense cómo la situación actual influye en la subjetividad y también influye en que algo sea o no considerado un estresor, ¿sí? Y estas situaciones o estos puntos conforman lo que se llama el filtro cognitivo de una experiencia que estamos viviendo, ¿sí? Estamos viviendo una experiencia,
comparamos con situaciones pasadas, comparamos con situaciones actuales, globales, sociales e históricas, y en base a ese filtro vemos las situaciones que son consideradas estresoras y las que no lo son, ¿sí? Y anatómicamente el filtro cognitivo, ¿en dónde estaría sentado? Bueno, un poquito lo estuvimos viendo al principio, en amígdala y en hipocampo, que son las dos estructuras fundamentalmente de memoria. ¿Y por qué digo que es tan importante la memoria? Y porque ante un cierto estímulo estamos comparando con situaciones previas vividas. ¿Ya viví esta situación o no la viví? ¿Cómo fue mi reacción? ¿Esa reacción me sirvió o no me sirvió? ¿Fue buena o mala? Entonces, ahí estamos hablando de la memoria ontogenética, ¿sí? Que mencionamos antes. ¿Vamos? Entonces, recuerden, el filtro cognitivo tiene la base en el sistema límbico, la base anatómica, en el sistema límbico, en hipocampo y amígdala, ¿sí? Bien. Y obviamente este filtro cognitivo me va a determinar mi forma de reaccionar ante este nuevo estímulo que fue considerado un estresor. Bueno, voy a reaccionar de forma agresiva, voy a congelar, voy a escapar. Entonces, estas tres formas de reacción tienen una base también conocida como coping, ¿sí? El coping es justamente esta forma de afrontamiento a situaciones que son consideradas estresores. Y acá tenemos tres términos que son el fight, flight o freeze, que en inglés significa pelea, vuelo, que sería escape, o freeze, que sería quedarse congelado, ¿no? Son las tres formas de reacción ante ese estresor que está condicionado, obviamente, por, como les dije, situaciones pasadas vividas y contextuales también. ¿Sí? Después igual vamos a ver un poquito más de esto. Bien, ahora, no todo estrés es malo. También quiero decir eso, ¿no? El estrés puede funcionar como un mecanismo adaptativo a esta situación que parece ser una amenaza a la homeostasis. Porque inicialmente nosotros estamos ante una situación de homeostasis, de uniformidad, de no cambio, y viene una situación nueva, puede ser considerada una amenaza, pero quizás es simplemente un cambio. Entonces, hace falta poner en marcha ciertos mecanismos que son considerados estrés, pero son mecanismos que me permiten adaptarme a mí, a esa situación nueva, ¿no? Entonces, ahí es cuando hablamos de un estrés fisiológico, vamos a la diapositiva, o también llamado eustrés, que permite la adaptación, ¿sí? Que estamos hablando de situaciones que requirieron mayor memoria, mayor capacidad de aprendizaje, mayor atención. Esas son situaciones puntuales que se activan y se ponen en marcha, como les digo, ante estresores que identificamos. Ahí se desencadena el eustrés y nos logramos adaptar y volvemos a la situación en la que no estábamos con eustrés, ¿sí? Entonces el eustrés va y viene según estas condicionantes, ¿sí? O según estas noxas que nos vamos logrando adaptar. Ahora, si esta noxa o si este eustrés, este mecanismo que empezamos a aplicar de mayor atención, mayor memoria, mayor capacidad de aprendizaje, bueno, si lo empezamos a aplicar ya por mucho tiempo o en alta intensidad, en un momento agudo, ¿sí? Ahí ya sí se puede volver un estrés patológico, que ya, bueno, se llama distrés y lleva a una desadaptación. Ya lleva a lo que se conoce como carga alostática, también se la llama así, y es básicamente cuando inicialmente los mecanismos que a mí me permitían adaptarme, por ejemplo, un aumento de la atención, un aumento de la memoria, ahora se transforman en hipervigilancia, también se pueden transformar en distintos trastornos como trastornos de ansiedad, ¿sí? Ya estamos hablando de algo patológico, ¿sí? Repito, esto es cuando el estrés inicial aumentó mucho en intensidad o duró mucho en el tiempo, aunque haya sido medio basal, ¿se entiende? Ahora, no quiero ser tan tajante en esto es patológico, esto es fisiológico, y tenemos que entender también que ciertas personas pueden tener una reacción de estrés más bien fisiológico, otras más bien patológico, pero que esto es reversible y que vamos a ir hablándolo, ¿sí? Más hacia el final, ¿sí? Pero no quiero que quede tan tajante, pero saber que hay estrés o hay ciertas reacciones que son más bien patológicas y esas son las que yo creo que son más fáciles de identificar. Es cuando ya se transforma en algo orgánico, una enfermedad, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, como dije recién, o un ataque de pánico, ¿sí? Ya son situaciones en las que hablamos, o podríamos hablar de un estrés patológico, ¿sí? Que no significa que sea irreversible, se puede revertir, no siempre, pero a veces sí. Entonces vamos a ir viéndolo hacia el final. Bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de la vía de procesamiento, ¿sí? Toda la vía de procesamiento neurobiológico del estrés. Cómo empieza y dónde termina.
Entonces este es un esquemita que tienen en el libro, si lo quieren ir siguiendo, no sé si se ve muy bien acá, pero bueno, vamos por parte. Entonces, primero, como dijimos, repasando lo que dijimos recién, tenemos un estímulo que puede ser biológico, por ejemplo, frío, calor extremo, dolor, ayuno prolongado, o un estímulo anímico, ¿sí? Una situación previa que yo viví, que no la pasé bien, bueno, ahora eso me implica un estresor. Bien, todo esto es procesado, sea estímulo anímico o estímulo biológico, a nivel cortical, a nivel talámico, ¿sí? Esta es la vía. Luego, fíjense, está el famoso filtro cognitivo que estuvimos mencionando recién, ¿sí? Pero está solamente del lado del estímulo anímico. Del otro lado no hay o sea, del lado del estímulo biológico no hay un filtro cognitivo, porque eso, independientemente de quién sea yo, individualmente Camila, eso va a implicar sí o sí un estresor, para mí y para el resto, para todos. Es algo biológico. Mientras que el estímulo anímico, bueno, va a atravesar mi filtro cognitivo, que como ya dije, anatómicamente está conformado por hipocampo y amígdala fundamentalmente, y en base a eso, la pregunta que se está haciendo, o que se están haciendo estas dos estructuras es, ¿me es familiar esta situación? ¿Yo ya la viví o no la viví? ¿Cómo me fue? ¿Cómo la enfrenté? ¿Me funcionó o no? Bueno, entonces ante eso, se considera o no este estímulo un estresor. Ah, no, yo la enfrenté y la pude enfrentar bien y reaccioné de esta manera, no, entonces no es considerado un estresor. Ahora, no, si a mí me generó una reacción negativa o si no conozco esta situación, bueno, esto parece una amenaza. Entonces ahí sí es considerado un estresor. Fíjense, al pasar por el filtro cognitivo, ¿sí? Bueno, obviamente condicionado, como dijimos antes, por experiencias pasadas, por situaciones globales, contextuales. Y también fíjense acá cómo está actuando en este punto la corteza orbitofrontal y singular. Recordarán que la corteza orbitofrontal y singular tienen una función fundamentalmente de inhibición de respuestas más bien instintivas, ¿sí? Las inhiben y las hacen aptas socialmente, digamos, para no tener reacciones instintivas. Y por otro lado, lo frontal más con una racionalización de la experiencia vivida. Entonces, pasó el filtro cognitivo, estoy racionalizando la experiencia, ok, no estoy reaccionando de forma instintiva. ¿Ya la vivía esta situación o no? ¿Cómo me fue? Bueno, entonces en base a todo eso, es considerado o no ese estímulo un estresor. Entonces, supongamos que sí, es un estresor, listo. Bueno, ahí se van a empezar a activar distintos procesadores de respuesta, como son distintos núcleos, ¿sí? El núcleo bronquial, ¿sí? Que va a producir cambios en la respiración, un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y la va a hacer más bien superficial. El núcleo del trigémino y del facial, ¿sí? De estos dos pares craneales, y eso también va a generar a nivel, digamos, superficial, una expresión facial de miedo con apertura ocular y bucal, ¿sí? Y en los núcleos estriados también va a afectar el sistema piramidal, generando cambios locomotores. Y acá tenemos estas reacciones que mencioné antes del coping, ¿sí? Digamos, del escapar, de enfrentar la situación o de congelarse ante esa situación, ¿sí? Ahí se pueden producir distintos cambios locomotores según el coping de esa persona en particular, según lo que haya hecho en situaciones pasadas y demás, ¿sí? Todo esto está condicionado por la subjetividad del estrés, ¿sí? Y por último también otro procesador del estrés es el hipotálamo, ¿sí? Acá ya empezamos a ver la interrelación entre lo psíquico, neurológico y lo endocrino, ¿sí? Empezamos a ver los ejes de los que estuvimos hablando en la clase pasada. Entonces, el hipotálamo, bueno, tenemos dos, fundamentalmente el anterior medial y el lateral, que tiene una interrelación con el sistema nervioso parasimpático y podría producir reacciones como bradicardia o distintos tipos de incontinencia. Incontinencia fecal en el momento del estresor, incontinencia urinaria, ¿sí? Todo esto en relación al estresor puntual algo agudo, ¿sí? Y otra forma de procesar esta respuesta también, este estresor, sería por medio del hipotálamo anterior medial, ¿sí? Este tiene dos grupos celulares, uno de ellos se llama sistema parvocelular, les recuerdo que son grupos de células, ¿sí? Sistema parvocelular y el otro es el magnocelular. El sistema parvocelular libera CRH, que es hormona liberadora de corticotropina, ¿sí? Y básicamente, junto con la antidiurética, que proviene del magnocelular, ejercen un efecto sobre la hipófisis. Fíjense, acá ya se empieza a ver el eje, hipotálamo, hipófisis. Y la hipófisis libera adrenocorticotropina, que ejerce un efecto sobre la corteza suprarrenal, y esta libera cortisol,
Y el cortisol acá es muy importante, ya vayan mirándolo con cariño porque en la próxima diapositiva vamos a ver todos los efectos que ejerce este cortisol, ¿sí? Y luego, por otro lado, la antidiurética y la hormona liberadora corticotropina también ejercen un efecto en conjunto sobre el locus coeruleus, ¿sí? Que es un núcleo que está en el tronco encefálico, ¿sí? Y básicamente, bueno, también es muy importante la respuesta al estrés, y desde este núcleo que está en tronco va un estímulo justamente hacia una primera neurona simpática en médula, que esta libera acetilcolina y esto ejerce un efecto a nivel de la médula suprarrenal. Siempre estamos hablando de la glándula suprarrenal, pero bueno, corteza libera cortisol, y en este caso médula libera las catecolaminas que ya conocemos, que son adrenalina y noradrenalina, generando una respuesta más bien simpática. Fíjense cómo acá se empieza a ver la diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Como puede ser aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, aumento de la presión arterial, pirorección, ¿sí? Y lo que tiene que ver, y la gastritis. Bueno, acá me detengo un poco en la gastritis. Es interesante considerar que todos los mecanismos protectores de la mucosa gástrica, ¿sí? Por ejemplo, el bicarbonato, distinta producción de moco por distintas glándulas a nivel justamente gástrico, todo esto es estimulado más bien por lo parasimpático, ¿sí? Y obviamente impide una erosión de la mucosa gástrica por parte del ácido clorhídrico que produce el mismo estómago, ¿no? Entonces, el parasimpático tendría una función más bien protectora del estómago. Pero acá estamos en una situación de predominancia de lo que es el sistema nervioso simpático, ¿sí? Por las catecolaminas. Entonces, por eso se generaría una gastritis, porque en la balanza estaría teniendo más efecto el sistema nervioso simpático, estarían en parte inhibiendo o disminuyendo el efecto protector del parasimpático sobre la mucosa gástrica, y por el mismo ácido clorhídrico se estaría erosionando la misma mucosa y por lo tanto generando esa inflamación de la mucosa gástrica llamada gastritis. ¿Se entiende? Bueno, entonces eso es algo interesante a mencionar. Bueno, y acá, como les dije antes, cortisol. Muy importante ya ir viendo cómo algo que empieza a nivel cortical ya ejerce un efecto a nivel hipotalámico y luego se transforma en algo endocrino, ¿sí? Bien, pasemos al otro. Vamos a ver los efectos del cortisol a nivel neuronal, ¿sí? Bien. Este esquema también está en el libro por si quieren ir siguiéndolo de ahí, por si no se ve bien. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, primero vamos a retomar un poquito los conceptos que vimos antes de eustrés versus distrés, si es estrés fisiológico que nos permitía adaptarnos a esta situación de cambio que fue considerado un estresor por sernos desconocidas, por no sernos familiar, porque el hipocampo y la amígdala dijeron nunca pasamos por esta situación antes, ¿sí? O es una situación por la que pasamos, tuvimos una reacción negativa, vamos a ver cómo nos adaptamos. Eso es el eustrés, un estrés fisiológico que requiere mayores niveles de atención, mayores niveles de memoria y permite un aprendizaje, ¿sí? Ahora, por otro lado, si esta situación o esta condición de estar con memoria, atención aumentadas se hace crónica o inicialmente fue de alta intensidad, a esto me refiero con situaciones muy extremas. O sea, para que un eustrés de alta intensidad pase a ser distrés, tenemos que estar hablando de una situación como una guerra, o sea, situaciones muy extremas que te podrían llevar a un estrés postraumático, por ejemplo, incluso, pero bueno, eso ya es más avanzado. Pero son situaciones de alta intensidad que ni siquiera pasan por eustrés, o sea, pasan de ser eustrés a distrés directamente, aunque hayan sido de corta duración, bien agudo, ¿sí? Bien, entonces vayamos con lo que ocurre a nivel celular cuando hablamos de eustrés, de algo fisiológico, ¿sí? Bien, entonces, bien, en el eustrés hay una activación del eje córtico-límbico, hipotálamo y posvisoadrenal, ¿sí? Es decir, hipotálamo libera, el factor liberador de corticotropina. Bueno, acá puse la F, antes era la H, es lo mismo, ¿sí, chicos? Bien, esto ejerce un efecto a nivel de la hipófisis que libera adrenocorticotropina. Y luego la corteza suprarrenal, como dijimos recién, libera cortisol. Esto ya lo vimos recién. Bien, ahora, interesante mencionar, el cortisol ejerce un efecto a nivel del hipocampo, ¿sí? Hay receptores en el hipocampo que son receptores de muy alta afinidad, ¿sí? Hacia el cortisol, que son receptores de cortisol tipo 1 o MCR.
como les digo, son de muy alta afinidad, ¿sí? O sea que aunque el cortisol esté a muy bajas concentraciones, ¿sí? Que sus concentraciones basales son más o menos 20 a 30 microgramos día, o sea, realmente son muy bajitas, el MCR lo va a captar, ¿sí? Porque tiene muy alta afinidad. Entonces lo va a detectar, lo va a captar y va a ejercer un efecto a nivel de las células del hipocampo, que es fundamentalmente una mayor liberación del BDNF, que es un factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro. Digamos, eso significan las siglas, ¿no? Entonces, como les dije, es un factor de crecimiento que se está estimulando o que se está liberando gracias al cortisol que estimuló a los MCR, ¿sí? O sea, básicamente que está estimulando. Y un crecimiento, una dendritogénesis. Ya estuvimos viendo lo que son las dendritas, son esas extensiones, ¿sí? Que se extienden del soma neuronal. Y justamente acá se está estimulando la formación de nuevas dendritas. ¿Y qué implica eso? Y implica nuevas redes neuronales, nuevas conexiones, ¿sí? E incluso puede significar justamente nuevos caminos a través de los cuales puede ir un estímulo neuronal, ¿sí? Entonces, esto implicaría obviamente una nueva capacidad de adaptación ante una situación vivida, algo que antes no nos era familiar, ahora lo es, y tenemos incluso una nueva red neuronal, gracias a esta dendritogénesis, que nos permite enfrentar esta situación, ¿se entiende? Entonces, por eso decimos que todo este ciclo, este eje de TOUS3, en último término, nos permitía la adaptación, ¿se entiende? Bien. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Bueno, perdón, y este tema también, la dendritogénesis, esta generación de nuevas conexiones e incluso redes neuronales más efectivas y que por las que circula el estímulo más rápido, tiene que ver con un término que es la neuroplasticidad, que vamos a ver después igual, un poquito más adelante cuando hablemos de los distintos fenotipos, ¿se acuerdan que los mencionamos? Bueno, entonces, sigamos por acá. Vamos a ver lo que ocurrió para que pase todo esto a nivel celular, ¿sí? Entonces, esto es una célula, específicamente una neurona del locus coeruleus o de otro núcleo, también puede ser A1C2, pero en mi opinión el más importante es el locus coeruleus. Bien, entonces, sobre la membrana de esta neurona hay un receptor que se llama CRFR1, perfecto, que es el receptor justamente tipo 1 para CRF. Entonces, este receptor está asociado a GS, ¿no? Entonces sabemos que cuando CRF se une a su receptor específico, por estar unido a proteína GS, aumenta el AMP cíclico intracelular, que eso estimula el aumento de proteína quinasa A, y eso estimula una serie de fosforilaciones. Sabemos que por fosforilación nos referimos a un agregado de un grupo fosfato, ¿sí? Y esto implica obviamente un cambio estructural, ¿sí? Ahora, el cambio estructural siempre sabemos que implica un cambio en la función, ¿sí? Puede ser un aumento en la función o una disminución en la función de esa determinada proteína o incluso inhibición de su función. Entonces, estas fosforilaciones, entre una de ellas, por ejemplo, hacen que se inhiba la proteína, una GTPasa, que se llama ROA. Entonces, la fosforilación acá inhibió la función de ROA, que es una GTPasa, como les decía. Más allá de esa función, yo quiero que sepan que ROA estaba ejerciendo un efecto inhibidor sobre otra proteína, que es también una GTPasa, que se llama RAC1. Pero como les dije, estaba. ¿Por qué? Porque ahora que la fosforilación inhibió a la proteína ROA, ya no puede ejercer ese efecto inhibitorio sobre el RAC1 y RAC1 puede actuar libremente, ¿sí? Puede empezar a actuar. ¿Y para qué sirve esta enzima? Básicamente estimula el remodelado actínico, que sabemos que la actina es una proteína fundamental del citoesqueleto, ¿sí? Y básicamente este remodelado actínico permite la dendritogénesis, ¿sí? Entonces se empieza a reestructurar el citoesqueleto, se empiezan a formar nuevas prolongaciones, nuevas redes neuronales, adaptación a la situación vivida, ¿sí? Esto es lo que ocurre bien a nivel celular. Por otro lado, entre estas fosforilaciones también lo que hacen es provocar el cierre del canal de potasio que estaba abierto en la membrana neuronal del locus, de una de las neuronas del locus coeruleus, me refiero. Entonces se cierra ese canal de potasio y ahora el potasio se empieza a acumular a nivel intracelular. Sabemos que el potasio es un catión, ¿no? Una sustancia con una carga positiva, entonces eso generaría una despolarización de la neurona, si se empieza a acumular esta carga positiva, y esto genera una liberación de noradrenalina por parte de la neurona. Ahora, esta noradrenalina, recuerden que estamos en eustrés, ¿no? Este estrés fisiológico positivo. Esta noradrenalina tiene efectos,
beneficiosos, positivos. Ejerce justamente un efecto que permite mayor atención, discriminación de estímulos que son relevantes de los que no lo son, una mayor capacidad de memoria, y en esa mayor capacidad de memoria también mayor capacidad de aprendizaje, obviamente. También implica una activación de una respuesta locomotora, ¿sí? ya que inhibe un poco la corteza prefrontal y orbitaria, o sea, permite una cierta reacción instintiva y no tan socialmente apta a veces ante esta situación estresante, ¿sí? O sea, básicamente la noradrenalina básicamente lo que está haciendo es aumentar nuestra capacidad de supervivencia, ¿no? Aumentando nuestra atención, nuestra capacidad de reacción instintiva, mayor capacidad de memoria, discriminación de estímulos relevantes y los que no lo son, o sea, todo esto nos permite una cierta adaptación a la situación vivida y mayor capacidad de supervivencia y superación de la situación estresante. Entonces eso es bueno, por un lado, ¿no? Y por otro lado, algo muy importante a tener en cuenta es que la noradrenalina ejerce un efecto de feedback negativo. ¿Sobre qué? Sobre este eje, el eje córtico-límbico, hipotálamo, hipófisis adrenal. Ante altas concentraciones de noradrenalina, se empieza a disminuir la estimulación de este eje. Ya no se va a liberar tanto cortisol, ¿sí? Ya no se va a estimular tanta secreción de noradrenalina por esta vía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay mucha, ¿sí? Entonces se va regulando. Es importante tener en cuenta que acá la secreción de noradrenalina está regulada y tiene una función puntual que es la de aumentar la probabilidad o la capacidad de supervivencia. Es beneficioso su efecto, ¿sí? Entonces eso quiero que se tenga en cuenta y está regulada, ¿sí? Entonces, eso es lo fisiológico, lo positivo. Ahora, supongamos que hablamos de una situación de distrés, ¿sí? Ya una situación que fue crónica o que fue aguda, pero de muy alta intensidad. Bueno, acá también se activa el eje corticolímbico, hipotálamo, hipófisis adrenal, pero hay una hiperactividad. Todas las sustancias que componen al eje van a estar en muy altas concentraciones, ¿sí? Muy altas. Y acá es donde empezamos a notar la primera diferencia. El cortisol ya no puede estimular a los MCR, que tienen una alta afinidad, sino que más bien empieza a estimular a los GCR, ¿sí? Que son receptores de cortisol tipo 2, que son de muy baja afinidad. O sea, no van a captar al cortisol en las bajas concentraciones que les dije antes, 20 a 30, que es lo normal, es la placa homeostática normal del cortisol. No, los GCR, para ser estimulados, el cortisol tiene que estar en altísimas concentraciones. Y en este caso, se está estimulando a estos receptores en particular, y ahí los efectos corriente abajo son totalmente distintos. Totalmente distintos, ¿sí? Por un lado, bueno, a nivel del hipocampo se empieza a disminuir la liberación del factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro, que antes dijimos que estaba aumentado. Bueno, acá empieza a disminuir y eventualmente va a generar una cierta atrofia neuronal, ¿sí? No va a permitir una adecuada dendritogénesis, formación de nuevas redes neuronales para adaptarse a esa situación, sino más bien va a llevar a una desadaptación a la situación vivida, ¿sí? Entonces ese ya es un primer cambio inicial que es bastante importante, ¿sí? Ahora, por otro lado, vayamos a ver los efectos que está ejerciendo el factor liberador de corticotropina, que es un poquito lo que estuvimos viendo antes, pero bueno, ahora vamos a ir viendo lo que ocurre corriente abajo. Bien, entonces, el CRF, repito, ejerce un efecto sobre su receptor específico asociado a GS, o sea, esto es lo mismo, ¿no? Que lleva básicamente a una serie de fosforilaciones. Hasta acá, misma historia. Pero entre estas fosforilaciones, ahora ocurre algo distinto ante concentraciones aumentadas de CRF. Se fosforila una proteína llamada CREB, ¿sí? Entonces, ante la fosforilación de CREB, se estimula una expresión genética, ¿sí? O sea, básicamente, sí, hay un cambio en la estructuración genética que expone ciertos genes que son genes que se llaman asociados a estrés. Y básicamente, ante esta exposición genética, se estimula la transcripción y traducción de ciertas proteínas que son más receptores de CRF en membrana, ¿sí? Antes teníamos uno para recibir al CRF de forma normal, para las fosforilaciones, bueno, no. Ahora se empiezan a multiplicar. Cada vez hay más receptores en membrana, en la membrana de esta neurona, del locus coeruleus, recordemos. Cada vez hay más receptores para recibir al CRF, que les recuerdo estaba en altísimas concentraciones. Entonces este cada vez va a empezar a ejercer un efecto mayor. Están muy altas concentraciones y encima hay muchísimos receptores expuestos en membrana listos para recibirlo. Entonces eso ya algo para que vayamos teniendo en cuenta cómo todo se va desregulando, ¿no? Y por otro lado, tener en cuenta también
que, acá quería decir, sí, vamos a ir por acá. Bien, esto también estimula una mayor síntesis de factores de crecimiento neuronal, ¿sí? Y una dendritogénesis. Y acá me detengo, porque ustedes me dirán, bueno, también, pero vos me dijiste que la dendritogénesis me servía para la adaptación a la situación vivida, ¿no? Bueno, está bien, pero en este caso, la dendritogénesis implicaría algo negativo, porque recuerden lo que les dije recién, tenemos cada vez más zonas de respuesta al CRF, ¿entienden? Cada vez tenemos más receptores listos para recibir al CRF y ejercer un efecto corriente abajo que ya vamos a ver es muy negativo, ¿sí? Entonces, esta dendritogénesis no me estaría permitiendo adaptarme, me estaría solamente permitiendo responder cada vez más a esta hiperactividad del eje, ¿se entiende? Bien, entonces fíjense, acá está. Aumento de capacidad de respuesta CRF, perfecto. Ahora, también, acá, sigamos con la línea de las fosforilaciones, cada vez se va a empezar a producir más noradrenalina, ¿se entiende? Cada vez más de forma desregulada. Ahora, la noradrenalina, que ahora está en altísimas concentraciones, bien, va a ejercer un efecto sobre receptores adrenérgicos que son alfa y beta en las zonas target del locus coeruleus, que son distintas zonas a nivel cerebral sobre las que ejerce un efecto la noradrenalina liberada del locus hacia esa zona, ¿sí? Entonces, estimula los receptores alfa y beta adrenérgicos y esto ya, al ser la noradrenalina en tan altas concentraciones, genera cambios a nivel neuroplástico, o sea, cambios estructurales en estas otras zonas, ¿sí? Cambios a nivel neuronal. Y eso podría generar ya cambios comportamentales, que podrían incluso llegar a ser irreversibles. Por ejemplo, lo que antes la noradrenalina nos daba, esta situación de mucha tensión, ¿sí? Discriminación de estímulos relevantes de los que no lo son, racionalización de las situaciones, respuesta locomotora que incluso puede ser un poco instintiva para sobrevivir. Bueno, acá, fíjense, mucha atención se transforma en hipervigilancia. La respuesta instintiva que nos permitió escapar de esa situación estresante y nos salvó la vida quizás, acá ya no es solamente para un instinto de supervivencia, ya se transforma en hiperactividad. ¿Sí? Entonces ahí ya empezamos a ver cómo la noradrenalina se empieza a desregular, ¿sí? Empieza a estar en muy altas concentraciones y acá es donde yo quiero decir también que ya no se ejerce un feedback negativo, ya no se puede ejercer. Lo que yo les dije antes, que la noradrenalina en muy altas concentraciones, ¿se acuerdan que inhibía el eje, hacía que se regule su secreción? Bueno, acá ya no está regulado. Acá la noradrenalina sigue en muy altas concentraciones, cada vez hay más dendritogénesis, más receptores para recibir al CRF y ejercer un efecto cada vez mayor del factor liberador de corticotropina, ese CRF. Entonces, cada vez hay más noradrenalina y no importa el nivel de concentración que ésta tenga, no va a ejercer un efecto inhibitorio, no hay una regulación, ¿sí? Y encima, con la dendritogénesis, siempre hay mayor capacidad de respuesta al CRF y ahí es donde también se ve que no es algo bueno esta dendritogénesis, es algo malo, ¿se entiende? Bien, entonces, obviamente esto lleva a ver si hay zonas neuronales que están siendo estimuladas continuamente por noradrenalina sin ser reguladas, va a producir un cambio neuroplástico y un cambio a nivel estructural que se va a evidenciar en la conducta de la persona, una hiperactividad, una hipervigilancia, ¿sí? Y ahí podemos ver ya, obviamente en la cronicidad, enfermedades psiquiátricas tranquilamente, trastornos de ansiedad generalizada, psicosis, manías, ¿sí? Ciertos TOCs también, y obviamente estamos hablando de situaciones de desadaptación a lo que inicialmente fue un EUS3, se hizo crónico, fue de muy alta intensidad de entrada, entonces ya se transformó en un DIS3 y ya me podría llegar a una enfermedad psiquiátrica, ¿sí? O un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Esto no es una situación de adaptación a la situación vivida. Bueno, espero que se haya entendido, entiendo que es un poco confuso esto de las dos dendritogénesis, una que permite la adaptación y la otra que lleva a desadaptación, pero la clave está en entender que la dendritogénesis en este caso estaría favoreciendo que esté desregulado cada vez más todo el eje, ¿sí? Que cada vez se libere más cortisol, que cada vez se libere más noradrenalina, que cada vez se genere más atrofia neuronal, pero también dendritogénesis con más capacidad de respuesta a este CRF en concentraciones altísimas, ¿sí? Bien. Bueno, Perdón, Camila, sí, te hago una pregunta. Digamos, cuando vos explicabas un poco acá el tema del cortisol, digamos, que actúa, digamos, sobre el hipocampo y que después me da una dendritogénesis.
Sí. Eh, digamos, en este caso, ¿eso pasa también cuando estamos aprendiendo? Digamos, con el cortisol es el que interviene para generar nuevas redes neuronales. Sí, o sea, es que claro, porque fíjate, vos decís en el EUS 3 sería, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Bien, Sí, porque yo tenía entendido que si hay niveles de cortisol, digamos, o digamos, tengo niveles de cortisol es cuando estoy en una situación de estrés, o digamos, que yo escapando, huyendo, es como que se ve que también estamos aprendiendo ahí. claro, por ejemplo, sí, sí, está bien tu pregunta. Ay, perdón, ¿cómo es tu nombre? Que no me aparece acá. Cristian. Cristian. Bueno, está buena tu pregunta, Cristian. Sí, o sea, fíjate que esto que dije antes, ¿no? De la noradrenalina siendo, o sea, la liberación de noradrenalina siendo estimulada por el cortisol, ¿no? También, o va por el eje en realidad del CRF, también en parte ya nos permite aumentar nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de memoria, ¿sí? Eso por un lado. Fíjate ya como una situación estresante que en realidad creo que tenemos un concepto erróneo de lo que es una situación estresante. Ya lo consideramos algo negativo y por eso siempre quise hacer el énfasis en que no siempre es algo negativo. No, entonces, por ejemplo, fíjate cómo justamente una situación de atención o de alerta puede contribuir al aprendizaje. Ni hablar que el cortisol en este caso estaría estimulando una mayor liberación de un factor de crecimiento neuronal, fíjate, y estaría estimulando una dendritogénesis. Aparte depende de lo que vos consideres aprendizaje. Yo por aprendizaje en estas situaciones llamé, por ejemplo, a, bueno, capacidad de adaptarme a una situación vivida. Por ejemplo, eh, bueno, yo, a ver, tengo que hacer un viaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero me implica una situación un poco estresante porque nunca saqué un pasaje, no sé ni a dónde, o sea, tengo el lugar, pero no sé ni a dónde puedo ir en ese lugar, no sé ni en qué páginas buscar. Entonces, cuando lo voy a hacer y me siento en el escritorio y me pongo a hacer, bueno, eso podría en sí implicar una situación de eustrés. Yo no te hablo ya de distrés, que el eje está hiperactivado, no, no. Te estoy hablando de una situación en la que es algo nuevo. Y ya algo nuevo puede parecer un estresor, una amenaza a la homeostasis del organismo. Pero bueno, implica que yo me adapte, entonces yo estoy ahí, ¿no? Entonces ya se empieza a activar el eje córtico, límbico, hipotálamo y hipófisis adrenal. ¿Por qué? Porque el hipocampo y la amígdala dijeron, che, nunca pasé por esta situación, no me es familiar, ¿sí? Entonces empiezo a estar más atenta, ¿sí? Ya la noradrenalina en eso me está ayudando, ya se activa el eje, estoy más atenta, tengo más capacidad de distinguir, bueno, esto me importa, no, esto no es relevante, ¿sí? Voy respondiendo adecuadamente. Después, el cortisol, más corriente abajo, me empieza a generar, a nivel anatómico, una cierta dendritogénesis, una nueva vía que yo ya voy entendiendo cómo se hace esto, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo burdo que se me ocurre ahora de organizar un viaje. Entonces, el día de mañana yo tengo que organizar un viaje de vuelta, ya no me implica una situación ni siquiera de eustrés. Yo ya aprendí, el cortisol me permitió aprender gracias a la generación de esa nueva red neuronal. Yo ahora ya sé lo que tengo que hacer y ya no me implica una situación de estrés, de activación de noradrenalina, del eje. Yo ya tengo una vía, ya me siento, ya sé cómo hacerlo. ¿Se entiende? Y sí, me permitió aprender. ¿Ah? Muy bueno, muy bueno. Gracias. No, de nada. Bueno, vamos. Bueno, si hay alguna otra duda, ya saben, me dicen. Entonces, vamos a ver los efectos, otros efectos, de la hiperactivación de este eje, ¿sí? Bueno, del eje que también está de este lado, pero acá está hiper recontraactivado, ¿sí? Entonces, vamos a ver los efectos de la hiperactivación de este eje, además del que ya mencionamos. Entonces, primero, los efectos a nivel metabólico, se puede estimular una gluconeogénesis, ¿sí? Una generación de más glucosa a partir de la lisis de proteínas o de lípidos, ¿sí? Entonces, esto puede generar una lipólisis periférica, pero es interesante que genere una lipogénesis a nivel central, ¿sí? Esto me refiero con a nivel central abdominal, ¿no? Y esto podría eventualmente generar una obesidad a nivel central y generar una insulinoresistencia. O sea, fíjense acá como ya empezamos a patologizar, ¿no? La hiperactivación del eje, una situación de distrés, un estrés crónico, crónico, crónico que lleva a hiperactivación del eje, nos puede llevar a una lipogénesis central y eventualmente a una insulinoresistencia, obesidad, diabetes. Fíjense cómo ya empezamos a ver otros efectos, ¿sí?
Bueno, a nivel renal, es conocida la interrelación, digamos, en todos los días. Sabemos que nos ponemos nerviosos, se nos sube la presión. Bueno, ¿por qué? Por esto. Si tenemos una liberación crónica aumentada de aldosterona, que es parte de este eje, ¿no? Esto aumenta la retención de sodio y agua y esto podría generar hipertensión, ¿sí? Por otro lado, otros efectos a nivel endocrino, además de los ya mencionados, sería una disminución de hormonas liberadoras de gonadotrofinas, ¿sí? Que genera una disminución de LH y FSH, y esto podría llevar a infertilidad en el hombre y en la mujer también. Recuerden, en situaciones de distrés, ya estamos en situaciones de estrés no fisiológico, ¿sí? Podrían llevar a infertilidad, amenorrea, es muy común en la mujer que en situaciones estresantes no tenga unos ciclos menstruales regulares, ¿sí? Incluso puede no menstruar por algunos meses. Y también algo que me pareció muy interesante y que quería mencionar en la clase es esto de la disminución de la hormona de crecimiento. Ahora, se ha descubierto que en los niños que han sufrido situaciones de abuso o de abandono o traumas en la infancia, tienen una disminución de la secreción basal de hormona de crecimiento. Y eso generaría un enanismo, ya más a largo plazo, que se llama un enanismo que se llama psicoafectivo, ¿sí? Porque justamente tiene una base psicoafectiva. Situaciones de abandono, traumas, ¿sí? Podrían llegar a este enanismo. Me pareció muy interesante. Bien, ahora empecemos a ver un poquito cómo se relacionan a nivel inmunológico todos estos factores, ¿no? Ya estuvimos viendo un poco lo psíquico, neurológico con endocrino, ok, bien. Vamos a ver cómo se relaciona esto con lo inmunológico. Bien. Recuerden el esquema de recién, distrés, hay una hiperactividad del eje corticolímbico, hipotálamo, hipófiso adrenal. Está el CRF aumentadísimo, glucocorticoides muy aumentados, cortisol por las nubes, ¿sí? Ahora, por un lado, los glucocorticoides van a inhibir, ¿sí?, la formación o la diferenciación de los linfocitos TCD4 en los TH1. ¿Se acuerdan que antes vimos, a ver, vamos a ver si lo recordamos, cuando dijimos que las células dendríticas liberaban citoquinas específicas que determinaban en qué perfil se iban a diferenciar los linfocitos T, y había unos que eran TH1, que eran bien inflamatorios, bien que estimulaban la respuesta inmune, y los TH2 que eran más bien antiinflamatorios, que no estimulaban tanto la multiplicación linfocitaria. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, los glucocorticoides también ejercen un efecto sobre esta diferenciación, no solamente las citoquinas de las células dendríticas. Por un lado, van a inhibir la diferenciación en T-helper 1, ¿sí? Entonces, obviamente, va a disminuir todo lo que el T-helper 1 liberaba. Ya no va a haber tanta interleuquina 12, interferón gamma, alfa o factor de necrosis tumoral alfa. Todos van a estar disminuidos en concentración, por lo tanto va a disminuir la respuesta inmune celular. ¿Se acuerdan que el TH1 lo que hacía era estimular la multiplicación de los linfocitos? Bueno, acá no va a haber tantos linfocitos, porque los glucocorticoides inhibieron esta diferenciación en TH1. En cambio, estimularon la diferenciación del linfocito TCD4 en un perfil más bien TH2. No tanto TH1, TH2. Bien, entonces, ahora va a haber más interleuquina 10, interleuquina 13 e interleuquina 4. ¿Se acuerdan que la 10 y la 4 ejercían un efecto inhibitorio sobre la multiplicación linfocitaria, sobre la actividad linfocitaria? O sea, no favorecen la respuesta inmune celular, la están inhibiendo, ¿no? En cambio, está predominando más bien la respuesta inmune humoral, todo lo que estuvimos mencionando antes, los anticuerpos, ¿se acuerdan los componentes humorales y celulares de cada una de las inmunidades? Bueno, se está estimulando o está predominando en la balanza más bien lo humoral que lo celular. Bien, ahora, esto se llama shift, este cambio de un perfil más TH1 bien celular de respuesta inflamatoria a un perfil más bien TH2, ¿sí?, de respuesta inmune humoral. Esto es todo estimulado por los glucocorticoides. Por eso esto viene a derribar un poco el mito de, estás estresado, entonces estás inmunodeprimido. No, no es tan así. No es que estoy inmunodeprimido, es que mi respuesta inmune celular está disminuida y que la respuesta inmune que predomina, que sí está aumentada, es la respuesta inmune humoral. Está aumentada, fíjense. Entonces, ¿qué va a estimular esto? Por un lado, acá empezamos a ver lo patológico, ¿no? Como está aumentada la respuesta inmune humoral, que son fundamentalmente anticuerpos, acá vamos a tener anticuerpos en exceso. Entonces ahí es cuando vamos a tener, por ejemplo,
anticuerpos contra nuestro propio organismo, se pierde esa capacidad de tolerancia que mencionamos y ahí surgen las enfermedades autoinmunes. Vamos a tener anticuerpos frente a noxas que no deberían ser consideradas noxas y ahí surgen las alergias, ¿sí? Un exceso de anticuerpos. Fíjense cómo ya empezamos a ver un efecto negativo de un exceso de inmunidad humoral. Y no es que el paciente está inmunodeprimido. Se produjo ese shift y tiene mucha inmunidad humoral. Eso es lo que pasa. Y por otro lado, también otro efecto negativo de la hiperactivación de este eje es el aumento de riesgo de reinfecciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando disminuye la respuesta inmune celular, hay una menor capacidad de respuesta frente a ciertas infecciones. Entonces, se producen muchísimas más infecciones de vía aérea superior, ¿sí? Repito, esto en situaciones de estrés, no estrés ya patológico. Vemos que aumenta mucho más la frecuencia de infecciones de vía aérea superior. También se puede reactivar un virus herpes que estaba silente, se puede reactivar, por ejemplo, o se favorece la infección de Helicobacter pylori, que es una bacteria que está a nivel gástrico, así que puede producir gastritis también. Entonces, fíjense cómo también la disminución de la respuesta inmune celular aumenta el riesgo de las infecciones. Bien, después, por otro lado, quisiera también mencionar el efecto que tienen los glucocorticoides a nivel de los linfocitos B. ¿Sí? Esto es todo de los T. Entonces, tengo un problema ahí. Bien, entonces, a nivel de los linfocitos B, me parece interesante mencionar estos dos en particular, los linfocitos B CD19 y CD10, porque son dos linfocitos B precursores de los linfocitos B maduros, ¿sí? Entonces, lo que hacen es básicamente promover los glucocorticoides la apoptosis de estos precursores. Entonces, obviamente, si hay apoptosis, no hay tantos linfocitos B maduros. De hecho, hay un estudio que se hizo sobre un grupo de estudiantes universitarios en Estados Unidos. Se tomó un grupo muestra, que me parece que está bueno para mencionarlo porque tranquilamente podríamos ser nosotros, y se midieron los niveles de linfocitos B a principio de año en todos los alumnos y se hicieron recuentos mensuales de los linfocitos B y iban viendo cómo iban variando, y a fin de año, bien cerca, por ejemplo, 2 semanas antes, algo así, de un examen final integrador de todos los contenidos del año, ¿no? Entonces, algo interesante que notaron es que, bueno, en realidad les menciono algo antes. ¿Cómo hicieron para cuantificar el estrés en cada uno de esos alumnos? Yo pensaba, si es algo tan subjetivo. Bueno, usaron la PSS, que es la Perceived Stress Scale, y con preguntas intentaron como objetivar lo más posible el nivel de estrés en cada alumno, poniéndole un número, ¿sí? Entonces, se vio que la PSS y el nivel de linfocitos B eran indirectamente proporcionales, digamos, ¿no? O sea, a mayores niveles de PSS, menor recuento de linfocitos B a fin de año. Era muy interesante. Así que, bueno, eso por un lado. Bien, y acá, para ir cerrando, quería verlo ahora. Bien, estamos bien. Vamos a hablar un poquito de los fenotipos de cada una de las personas, ¿no? Que puede ser un fenotipo más bien vulnerable o un fenotipo resiliente, ¿sí? Por ejemplo, un fenotipo vulnerable es aquella persona que sufrió un distrés crónico o un distrés, digamos, agudo de muy alta intensidad. Esto llevaría, como resumen y para integrar un poco lo que estuvimos hablando, a una hiperactivación del eje córtico límbico hipotálamo hipófisis adrenal, mucho cortisol circulante, bueno, que podría llevar a infertilidad, entre otros efectos a nivel endocrino que vimos, y atrofia neuronal, porque ahora empieza a estimular a los GCR, ¿se acuerdan que son receptores de muy baja afinidad? Y también, por otro lado, el cortisol está aumentadísimo y la noradrenalina también está muy aumentada, desregulada, ¿sí? Y acá está, pérdida en la capacidad de regulación de la secreción. No funciona adecuadamente el feedback negativo que yo les mencioné antes entre la noradrenalina y el eje córtico límbico hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, resumidamente, hay menor secreción o síntesis de factores de crecimiento neuronal, menor capacidad de respuesta y aprendizaje, esto lo mencionaba antes Cristian, y adaptación a situaciones estresantes de vida. Ya no puedo adaptarme, no puedo aprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un exceso de zonas de respuesta a estrés que ya no me permiten estar atento y discriminar entre lo relevante y lo que no lo es. Estoy hipervigilante, estoy hiperactivo, ya no puedo aprender y adaptarme adecuadamente. Incluso podría llevarme a una enfermedad psiquiátrica, ¿sí? Y ahí está, mayor probabilidad de sufrir trastornos de ansiedad y depresión en la edad adulta, ¿sí? Y por otro lado, podemos tener lo que es un fenotipo resiliente, aquella persona que
toma la situación estresante, puede aprender de ella y adaptarse y tomarla como una oportunidad de crecimiento o de cambio, ¿no? Bien, entonces acá, bueno, puse un poquito una definición, que la resiliencia es un conjunto de mecanismos que le permiten al individuo aprovechar la crisis para su crecimiento, esto del aprendizaje y la memoria para la próxima experiencia vivida. Y la neuroplasticidad es la base histológica para un fenotipo resiliente, que yo algo les estoy mencionando, pero ahora les quiero contar un poco más lo que es. Pero los leo y se los cuento. Es una capacidad fisiológica que tiene el sistema nervioso de remodelar sus redes neuronales para hacerlas más efectivas, optimizando su funcionamiento. ¿A qué me refiero con remodelar? No es que solamente hay neurogénesis, ¿sí? Por los factores de crecimiento neuronal que dijimos que se estimulaba su liberación gracias al cortisol en bajas concentraciones. No, sino que también está complementado, fíjense, por una muerte neuronal y podas sinápticas. ¿Qué significa esto? Bueno, yo antes tenía un cierto mecanismo de afrontamiento de esta situación, pero supongamos que ahora quiero aprender a enfrentarlo de una manera distinta. Bueno, se puede hacer. Ante esta situación, como quiero enfrentarlo de una manera distinta y es algo nuevo, puede ser considerado un estresor, pero un eustrés. Se va a estimular una neurogénesis, una dendritogénesis, y se va a empezar a utilizar esta nueva vía, ¿sí? Esta nueva vía nerviosa, ¿sí? Y gracias a esta neurogénesis que justamente permitió la generación de una nueva vía, ya dejo de usar la vía anterior, ¿sí? Si es que aprendí, si es que tengo esa capacidad de memoria. Entonces se empieza a producir una muerte neuronal o esa poda sináptica de las vías neuronales ya no utilizadas, y ante esto puedo tener cambios de conducta, sí, que me permitieron adaptarme a la situación vivida, que antes yo reaccioné de una forma y ahora reacciono de otra, ¿sí? Básicamente la presencia o no de una red neuronal me condiciona el comportamiento, ¿sí? Entonces, fíjense, acá están. Activaciones sucesivas de redes neuronales determinadas me permiten un aprendizaje, una capacidad de adaptación de mi conducta, ¿sí? A un cambio. Entonces, estos son los dos fenotipos que tenemos. Ahora, quisiera hablar un poquito también del mecanismo de acción, bien a nivel químico, de los factores de crecimiento neuronal, ¿sí? Cómo ejercen este efecto de dendritogénesis. Y básicamente los factores de crecimiento neuronal tienen receptores específicos que son asociados a tirosinquinasa intrínseca, ¿sí? Ahora, bueno, ya sé que va a estar la H, pero sería un factor de crecimiento neuronal, porque esto aplica a muchas hormonas, por eso está la H. Pero un factor de crecimiento neuronal básicamente se une a un receptor asociado a una enzima que cuando justamente se une al factor de crecimiento neuronal, se autofosforila este receptor, ¿no? Por medio del ATP. Esto estimula un reclutamiento de una cierta cadena de proteínas, de rebesos. Bueno, más allá de eso, se recluta una serie de proteínas y esto estimula la fosforilación del GDP, ¿sí? En GTP, que está unido al RAS, y una serie de fosforilaciones consecutivas. Bien, y corriente abajo, por último, estas fosforilaciones permiten la unión de dos proteínas, de C-fos y C-jun, que se juntan formando la proteína AP1, y básicamente estimulan el ciclo celular y una dendritogénesis y neurogénesis y formación de nuevas redes neuronales, ¿sí? Entonces ese es el mecanismo de acción bien de los factores de crecimiento neuronal para que sepan lo que está ocurriendo bien a nivel del hipocampo que mencionamos antes cuando el cortisol ejerce su efecto, ¿sí? Su efecto positivo. Bien, entonces, ¿qué efectos producen estos factores de crecimiento neuronal? Resumidamente, para no leer todos los puntos, simplemente quiero que sepan que disminuyen la apoptosis neuronal por supresión de los genes que llevarían a ella, o de los genes que codifican ciertas proteínas como la BC12 o las caspasas, que todas promueven la apoptosis. Y por otro lado, obviamente, estimulan las células madres, ¿sí? Para una neurogénesis aumentada, o estabilizan al ARN mensajero que permitiría transcripción y traducción de la proteína tubulina, que es básica y muy importante en el citoesqueleto, y a partir de eso empezamos a formar las dendritas, ¿sí? Y acá es donde quiero empezar a retomar un poco lo anterior, esto de los fenotipos. Vieron que les mencioné dos tipos de fenotipos. Bueno, no es tan segmentada la cosa, no es que, yo soy uno, vos sos otro, listo, no se puede cambiar, vos sos un fenotipo vulnerable, vas a terminar con una enfermedad psiquiátrica. No, no es así. O sea, esto se puede cambiar y me pareció importante mencionar el tema del mecanismo de acción de los factores de crecimiento neuronal porque ahora vamos a ver que esto puede tener una
un efecto, digamos. Una persona con un fenotipo vulnerable que no logra adaptarse adecuadamente a situaciones que deberían ser consideradas de eustrés, un estrés fisiológico, puede pasar a tener un fenotipo resiliente. ¿Por qué? Porque se descubrió que hay ciertos factores psicosociales como un ambiente enriquecido en vínculos sociales, actividad física regular, o un estrés leve, no amenazante, un eustrés, como sería una situación de aprendizaje, como mencionó Cristian, porque el aprendizaje es una situación nueva y puede ser considerada un estresor, digamos. O incluso, bueno, se comprobó también que la jardinería como actividad lúdica es muy positiva porque estimula muchos sentidos, visual, olfatorio, táctil, y tiene esta cuestión de ir viendo las repercusiones de la acción de uno y los cambios externos que tienen esas acciones que uno ejerce. Bueno, entonces, entre esos factores, la jardinería es otro ejemplo interesante, todos estos estimulan la síntesis de tirosinquinasa intrínseca, que habíamos mencionado que era fundamental como, sí, era fundamental en el mecanismo de acción de los factores de crecimiento neuronal, ¿no? Entonces, si estimulamos la síntesis, estaríamos estimulando todo lo que ocurre corriente abajo, ¿sí? Y de una mayor capacidad de dendritogénesis, estimulación del ciclo celular, ¿sí? Todo lo que dijimos recién, menos apoptosis, mayor capacidad de síntesis de tubulina, más citoesqueleto, ¿sí? Entonces, obviamente, eso se traduce a una mayor capacidad de respuesta neuronal, a los factores de crecimiento neuronal, porque hay más receptores con tirosinquinasa intrínseca listos para recibir a los factores de crecimiento. Y obviamente, si tenemos más dendritogénesis, más redes neuronales, nuevas conexiones que están siendo estimuladas continuamente, bueno, tenemos una mayor capacidad de aprendizaje y memoria, ¿sí? Y se está produciendo esta poda sináptica en redes que no utilizamos. Bueno, ahí estamos hablando ya de neuroplasticidad, un remodelamiento neuronal, ¿sí? Sí, un remodelamiento neuronal que nos permitiría adaptarnos a la situación vivida de una forma distinta. Bueno, entonces ahí sí, hablamos de una adaptación y que podríamos pasar a tener un fenotipo resiliente. Aprovechar esa situación que fue considerada un estresor para hacer un cambio, ¿sí? Y aprender y recordar para la próxima. Entonces, fíjense cómo una persona que tiene un fenotipo vulnerable por medio de distintos medios, ¿sí? Que incluyen a nivel individual y a nivel social, pueden estimular esta síntesis. O sea, fíjense cómo ejerce un efecto muy a nivel químico y esto ya estimular toda la síntesis justamente de receptores listos para recibir factores de crecimiento neuronal, dendritogénesis, aprendizaje, neuroplasticidad. Y obviamente esto me parece importante porque como médicos me parece que podemos contribuir a esto, ¿no? Explicándole un poquito al paciente que esta situación puede cambiar y no tiene por qué repercutir en algo ya orgánico, estructural y llegar a una enfermedad. No, esto se puede cambiar, obviamente, trabajando de una forma interdisciplinaria, ¿no? Como decía al principio, no podemos hacer todo solos. Así que bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Díganme. Si no, ahí está mi mail, me pueden mandar o ponerlo por el Classroom. Pero ahí está todo.